Siempre es un gusto y una gran oportunidad hacerlo, pues siempre lo digo, con uno de los mejores secretarios de Economía que ha tenido este país, y me refiero a don Ildefonso Guajardo. Ildefonso, gracias por recibir la llamada otra vez. Gracias a ti, Oscar Mario. Oye, pues a ver, supuestamente, oficialmente, hoy, 1 de julio, comienza, y veme corrigiendo, la reconstrucción, revisión, actualización del tratado más importante a nivel mundial, que tiene un valor de 900 mil millones de dólares cada 365 días, me refiero al TEMEC, obviamente, pero yo quisiera comenzar preguntándote, al menos así lo entiendo, y si no también me corriges, de que, bueno, pues no se pudo extender una vigencia automática, quizá no estoy estudiando los términos, no estoy mencionando los términos adecuados, Ildefonso, una vigencia automática de 16 años, y vamos a tenernos que conformar con una revisión anual, pero que garantice una permanencia de una década. Adelante, Ildefonso, corrígeme, por favor. Mira, vayámonos a lo que motiva este mecanismo de revisión. Recordarás que una de las quejas de Donald Trump en su primera presidencia, cuando estábamos haciendo la negociación, es que el acuerdo original, que él lo detesta, el famoso NAFTA, TLC de América del Norte, nunca tuvo un proceso de revisión. Y de hecho, de alguna manera, tiene razón. O sea, hubo un tanto irresponsabilidad por parte de los dirigentes en Estados Unidos de pues hacerse como que la Virgen les hablaba y nunca hicieron efectiva la reunión del secretariado para después de mínimo 10 años, 20 años, analizar qué pudiéramos mejorar o corregir del tratado original. Sin embargo, Donald Trump, su presión inicial era que terminara con muerte súbita cada 5 años. Entonces nosotros nos negamos a aceptar esa muerte súbita porque eso daría el traste con cualquier esquema de planeación y de confianza de los inversionistas. Y para poder frenar esa demanda, pues totalmente inaceptable, pusimos en la mesa un mecanismo de revisión para evitar cualquier sugerencia de muerte súbita, en donde cada 6 años nos tenemos que sentar a revisar el tratado y si las partes, haciendo observaciones, tratando de ver si es necesario hacer cambios, llegábamos a un consenso, pudiéramos relanzarlo hacia adelante 16 años más, que a partir de este 1 de julio sería 2042. Sin embargo, está contemplado que si una de las partes, como en este caso fue Estados Unidos, no estaban dispuestos a firmar el relanzamiento porque quieren hacer cambios a lo acordado, pues inicia un proceso de consultas y de negociación tendientes a ver qué es posible afinar o cambiar dentro de lo acordado en la negociación que concluyó en el 2019. O sea, nos concluimos el tratado y los hizo un adendum en el 19. En ese sentido, pues cuando lo negociamos dijimos, vamos a ponerle 6 años para que este señor no tenga injerencia en la decisión, pero pues bolas, o sea, nunca se nos ocurrió que iba a regresar el amigo, y entonces hizo válido su derecho de en la revisión secuestrar su bendición para el relanzamiento. ¿Eso a qué nos lleva? A que estemos sentados en la mesa tratando de ver si podemos acomodar las preocupaciones de Washington y algunos comentarios que seguramente ya se pusieron por parte del gobierno mexicano, pero que no, pues no tiene fecha al menos inmediata de caducidad. O sea, podemos seguir en la mesa, ya vamos a la tercera reunión bilateral México-Estados Unidos y eventualmente se incorporará Canadá, pero eso pues puede continuar. Lo que yo sí no aconsejo es irles acordando cosas que no sean suficientes para que firmen el relanzamiento y luego andarlos esperando en un año a que nos vuelvan a incrementar la lista de peticiones. O sea, esto hay que llevarlo a una conclusión que sea aceptable para las tres partes y eso espero que sea la estrategia y pues, tendremos las ventanas de oportunidad necesarias para ver si es posible cerrarlo sin tirar al niño con la bañera, como ahí dicen en el eslogan de que no hay que tirar el agua del baño del bebé con todo y el bebé, ¿no? Oye, Ildefonso, a ver, hay un punto que es una variable que debemos de incluir en esta ecuación, y es que la permanencia de Trump
en la presidencia de Estados Unidos, salvo que se le ocurra cambiar la constitución y que les haga, porque es capaz de todo, pues termina en 3 años. Entonces, si esto se No, no, extiende, no, 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 no le quites ya, nada más 2.5. bueno, 2 y medio, pues ahí tenemos un margen de acción muy interesante para 7 y medio años, que ya no tenemos ese freno, ¿no? Sí, la evaluación que tienes que hacer, Oscar Mario, es el impacto del costo de la incertidumbre. O sea, si nos ponemos en los zapatos de la presidenta Claudia Sheinbaum, si no hay acuerdo, Claudia Sheinbaum va a llegar a su 4 año de gobierno con muy mal ambiente de inversiones y con una presión tremenda sobre la economía, aunada a los problemas que ya de por sí traemos en algunos frentes como el fiscal en este caso. Pero, por lo tanto, tiene que ser un equilibrio entre tratarnos de sacudir la incertidumbre que nos está pegando ahorita en el ambiente de inversión, pero tampoco entregar pues todo en la mesa, o sea, porque entonces dejamos herido el tratado de muerte en términos de su efectividad para provocar crecimiento y desarrollo en México. Entonces, sí, nos debería de motivar el hecho de ya llegar a un acuerdo que genere certidumbre, pero cuidando varios frentes que no podemos permitir o aceptar. Te doy un ejemplo. La demanda de que la mitad de las piezas de un auto sean hechas en Estados Unidos, la mitad del valor de un auto. Eso nos lo plantearon a nosotros y lo solucionamos incorporando un concepto de que 40% del valor de un automóvil, del valor hecho en América del Norte, se ha hecho en una zona de salarios de arriba de $16 la hora, que le da una reserva de mercado a Canadá y Estados Unidos. Pues ese porcentaje lo pudiéramos subir del 40 al 50 en la negociación. Eh, Estados Unidos insiste en que no quiere déficit con México, cosa que es imposible. Si vas a quererle ganar la guerra a China y a reducir tu dependencia de China, pues obviamente México juega un papel muy importante, pero debes de ser tolerante del déficit con México, sobre todo que México es mejor cliente que China para tus productos de exportación. Entonces, en ese sentido, traen la cantaleta que este acuerdo va a tener que ser con aranceles. Yo creo que debemos de sentar en la negociación diciendo que no aceptamos aranceles. A lo mejor ya a mitad de la negociación, a lo mejor en algunos productos que le interesan mucho a Trump decimos, ok, aceptamos máximo un 5% de arancel sobre automóviles en América del Norte, pero eh, se quedan en 15 Japón, Europa, Corea, de tal manera que tengamos una ventaja de 10 puntos sobre ellos desde el punto de vista arancelario. Y más porque nosotros sí tenemos que cumplir con las obligaciones del tratado y ellos no tienen que cumplir con las obligaciones del tratado. Entonces, pues, se abre un abanico de posibilidades. ¿Cuáles son las ventanas en tiempo? Donald Trump tiene una intermedia en noviembre, tiene incentivos para dar buenas noticias a sus electores, pero también sus electores apoyan este tratado y muchos de ellos tienen como cliente principal a México, los productores de cerdo, de maíz, de arroz, de fructuosa. Y en ese sentido, hay un espacio de negociación y hay un espacio también para defender nuestras fichas y poder llegar a un acuerdo que le sirva a él y nos sirva a nosotros. Oye, Ildefonso, pero a la parte fiscal, pues hay que agregarle, si me permites, el FOBAPROA, que nos cuesta la cancelación del aeropuerto internacional para pagar a quienes ya iban casi con el 40% de adelanto de la obra. El billón de Bueno, pesos, el billón de pesos que se gastó en proyectos como pues el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, etcétera, billón de pesos, ¿eh? Y agrégale ujú, también pues algunos focos rojos que comienzan a encenderse, sobre todo en variables macroeconómicas, que son las que supuestamente son el sustento de las finanzas públicas, pues sólidas, entre comillas, que todavía estamos viviendo en este país. Pero bueno, pues ahí en un huequito tienes que meter el desastre que es Pemex y el desastre que es la Comisión Federal de Electricidad. Con conclusión, yo no sé de cuántos ceros estamos hablando con esto que te he mencionado, pero volviendo al TLC, el que le quites a México un valor
en su balanza comercial, aunque manejamos un superávit muy pequeñito, de 900,000 millones de pesos, creo que exportamos el 84% de lo que producimos a la Unión Americana. Eh, para ellos, quizá, bueno, pues no consideran que creo que sí lo deberían de hacer, una amenaza, el porcentaje que significa lo que les vendemos desde nuestro país. Pero imagínate que le quites a México el 84% de lo que exporta. ¿Qué hacemos? Es una catástrofe. No, mira, yo diría, Oscar Mario, que ese escenario, digamos, Yo no lo veo está. imposible, yo lo veo imposible, imposible lo Es veo. imposible. Es imposible porque de alguna manera estamos demasiado interrelacionados desde el punto de vista económico. Y adicionalmente, eh, aun y cuando 2 años de continuar incertidumbre con Donald Trump serían terribles, pues finalmente Donald Trump deja la presidencia en el 28. Entonces, pues la visión de mediano y largo plazo debe ser una apuesta sobre el fortalecimiento de la integración. En ese sentido, yo creo que los actores han congelado sus decisiones de inversión, pero están apostando que eventualmente esto se tiene que reencauzar. Y por eso la confianza con la que lo dice Ebrard, y que yo siempre lo afirmé, no hay manera que Donald Trump denuncie el tratado y se salga vía la cláusula de 6 meses, porque para él tiene un costo político. Una buena parte de la gente que lo apoya y sus electores quieren la continuidad de este acuerdo. Acaba de salir una encuesta que el 72% de los entrevistados en Estados Unidos apoyan la integración económica con México. O sea, eso es una encuesta en Estados Unidos. Eso pues también te dice que es una mala apuesta electoral tronar este acuerdo y no tratar de conducirlo de una manera productiva para ambas economías. Estoy ahorita a mitad de leer el libro que hicieron los dos reporteros de New York Times sobre todo lo de información de Inside la Casa Blanca de los primeros años y medio de gobierno. Y se te paran los pelos de punta de ver cómo es la toma de decisiones y cómo Donald Trump deja de escuchar a aquellos que le dicen cosas que no le gustan. Eso sin duda genera un espacio de incertidumbre y de riesgo muy alto. Pero al fin del día, lo que sí entiende Donald Trump es la realidad cuando se impone y cuando puede, como buen animal político que es, puede poner en riesgo, por ejemplo, su capacidad de competencia para las intermedias de noviembre. Entonces hay espacios donde pudiéramos aprovechar para poder llegar a un buen acuerdo. Oye, y están escribiendo el auditorio y tienen razón. Aquí lo mencionamos muchas veces. Por primera vez en la historia política de este país o de la relación comercial también, del comercio entre México y Estados Unidos, el gobierno, las instancias jurídicas o judiciales de la Unión Americana meten una variable que nos puede lastimar muchísimo y cada día más, que es el narcotráfico y los narcopolíticos. Antes no existía, bueno, sí existía, pero eran como valores entendidos, ¿no? Más que valores entendidos, cosa que lo hemos platicado en algunas conversaciones que hemos tenido, aquí tienes, en este escenario, a diferencia del que a mí me tocó enfrentar, hay dos elementos de alta vulnerabilidad, uno del lado mexicano y uno del lado americano. El del lado americano ya lo comentamos, es un Donald Trump ensoberbecido que se cree que puede dejar un gran legado y que claramente ya no tiene gente razonable que lo influya. Y la vulnerabilidad de la parte mexicana, a diferencia de que fueran valores entendidos antes, es que no era sistémico. Tú podías haber tenido un Mario Villanueva acusado de narcotráfico y de asociación con crimen organizado y efectivamente lo tuvo, pero el sistema lo castiga y el sistema lo identifica y no es un elemento que se generalice en el país. En cambio, ahora tienes varios gobernadores acusados, identificación de que fue dinero del crimen organizado que se fue a dar a las campañas políticas que ponen en alto riesgo el esquema de la relación. Entonces, hay nuevas vulnerabilidades que hacen más compleja la negociación y poderla distanciar de los temas de migración y de crimen organizado. Sin embargo, bueno, pues Donald Trump juega con todas las fichas y seguramente va a tratar de avanzar lo más que pueda
utilizando su estrategia de presión para ver si consigue al menos victorias antes de noviembre que le puedan mejorar su situación electoral. Ahora, queda práctica, tú desde tu perspectiva y con base en tu amplísima experiencia, ¿quedará más o menos en los mismos términos con revisiones anuales? Mira, no, bueno, eso de revisiones anuales para mí yo creo que se está malinterpretando. El hecho de que tú estés hoy negociando con Estados Unidos para ver si consigues el apoyo de Estados Unidos a relanzar el acuerdo, va a ser un continuum de negociación. Ya vamos en la tercera ronda. Probablemente a lo que se refieren es cada 1 de julio tendrá la posibilidad de hacer la renovación de 16 años, pero bajo ninguna circunstancia debes dejar este acuerdo a que cada año a ver qué se le ocurre al presidente norteamericano. Pues eso lo infecta con incertidumbre permanente. O sea, yo creo que más bien es la ventana de relanzamiento más que la ventana de renegociación. O sea, yo bajo ninguna circunstancia recomendaría que les aceptemos parcialmente demandas que tienen hoy en la mesa sin conseguir la obligación de ellos de apoyar el lanzamiento de 6 años para después volver un año después a ver qué más se les ofrece. Eso sería el fin de la predictibilidad generada por el acuerdo y lo inutilizaría totalmente como un instrumento económico. O sea, yo interpreto la manera como lo dice el secretario de Economía que habrá la posibilidad de relanzamiento cada 16 años, no de renegociación de cada año para lanzarlo 16 y no de renegociación cada año. Eso sería totalmente contrario al propósito de un acuerdo que debe generar certidumbre. A ver, ¿podrías repetir eso? Perdóname, Ildefonso. A ver, se señala que entramos en un periodo de revisiones anuales. Donde estamos realmente es en un periodo donde Estados Unidos dice, como está el tratado, no lo pienso endosar para 16 años más. Por lo tanto, estamos en la línea de que tenemos 10 años para ponernos de acuerdo y relanzarlo. Eh, ese proceso Pero ya mientras inició. tanto todo se quede igual. Debes de respetar los términos. Y yo creo que debe ser una demanda de México de que Donald Trump no siga saliendo con cosas que se le ocurren en materia arancelaria. Ya ahorita ilegalmente nos tiene impactados una tercera parte de nuestras exportaciones, autos, autopartes, artículos domésticos como refrigeradores, lavadoras, tractocamiones, aluminio, acero. Efectivamente, afortunadamente todavía hay 2/3 partes que aplica el tratado y que ha sido motivo de crecimiento de exportaciones. Eso no se altera, eso es lo que al menos nos ayuda a amortiguar un poco el golpe que hemos recibido por los aranceles impuestos contra nosotros por Oye, Donald en Trump. este aspecto, perdón que interrumpa, pero quiero tu respuesta a lo que te pregunté, si me haces favor. Dicen que el aumento en las compras de, por ejemplo, electrodomésticos y otros bienes de ese tipo se debe a que están tomando medidas precautorias o preventivas. Muchos de los que importan todos esos productos desde México, eh, por lo que pueda venir. Mira, hay varios O sea, factores. están haciendo Primero, inventario. eh, efectivamente, como se preanuncian de temas de investigación a través de la 301 también, que es parte de lo que hoy se les ocurrió, sí hay evidentemente compras anticipadas, pero efectivamente el sector agropecuario, en su mayoría, sigue siendo, excepción de tomate, sigue estando sin afectación. El sector electrónico sigue estando sin afectación. Esas exportaciones han crecido. Sin duda hay un efecto también de demanda anticipada de inventarios para protegerte de aranceles futuros. Pero efectivamente lo que tenemos que asegurar es que en este proceso manejar claramente nuestros objetivos. Hay una ventana de aquí a la elección intermedia donde Donald Trump se quiera colgar una medalla en el proceso y a que se abra una ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo razonable. Pero si no hay flexibilidad de parte de Washington, yo creo que es mejor asimilar el impacto de la incertidumbre y el costo que eso implica con el fin de preservar la capacidad del tratado de generar crecimiento y desarrollo para México. O sea, estás en una entre la espada y la pared, pero hay que estar muy conscientes
de cuál sería un acuerdo transitable para el interés nacional. Y te interrumpí, Ildefonso. Entonces, ¿cómo vamos a estar al detalle durante los próximos 10 años? Te decía que la manera como yo interpreto este tema de la revisión anual, más bien es abrir la puerta para ver las posibilidades de ponernos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo de aquí a noviembre, hacemos el relanzamiento de 16 años. Si no nos ponemos de acuerdo, seguimos en la negociación. Pero yo más bien entiendo este proceso es cada 1 de julio volvemos a la posibilidad de que consigamos el consenso de los 3 países para relanzar el acuerdo por 16 años. O sea, no deberíamos de interpretarlo ni lo debemos de aceptar como un mecanismo de apertura de presiones por parte de Estados Unidos anualmente para cambiar las condiciones de lo acordado. Eso nos infectaría de manera terrible desde el punto de vista de certidumbre y le quitaría valor al instrumento que es el tratado comercial. Entonces, este tema de la revisión anual, no, para mí no lo debemos interpretar como decir, a ver qué tanto te sacan de la bolsa en esta y luego vas a la segunda sin tener el compromiso de Estados Unidos de lanzamiento de largo plazo del tratado otra vez a 16 años. Entonces, ¿estás optimista de que cada año se mantenga una revisión hasta los 16? Pues, El único mecanismo para romper eso es que Donald Trump denuncie el acuerdo. Y Donald Trump no lo va a denunciar porque muchos de sus electores, muchos de sus votantes, apoyan este tratado y se han beneficiado con este tratado. Entonces tiene costos políticos. Por eso, ¿te acuerdas que él que nos presionó en la primera negociación a querer una muerte súbita cada 5 años, que el acuerdo llegara a su fin y no lo aceptamos? Y en lugar de ello pusimos una revisión con relanzamiento del tratado a 16 y pensábamos, en 6 años este señor ya no va a estar. Lamentablemente no pudimos predecir su regreso a la política y le tocó al mismo decidir en 6 años el futuro del acuerdo. En ese sentido, introduce incertidumbre, viola lo acordado y de alguna manera tenemos que tener eso consciente. También el valor del compromiso de Donald Trump se ve fracturado cuando ni siquiera está cumpliendo con lo que se había comprometido con nosotros cuando firmó este acuerdo hace más de 6 años. o tenemos minutito y medio. Te están preguntando exactamente cuánto significa para Estados Unidos lo que compra de México en total. Mira, la proporción del comercio exterior norteamericano es una mejor manera de medirlo. En términos de su Producto Interno Bruto, es un porcentaje que no representa más del aproximadamente 10% de su economía, 15% de su economía. En el caso de la economía mexicana, nuestro comercio exterior es una parte muy importante del motor económico. En ese sentido, si lo ves como cifra macro, pues dirías, bueno, por eso Donald Trump le dice que no le interesa o no necesita lo que produce México, Canadá. Pero es una falacia, porque lo que hay que ver es cómo impacta sectores específicos. Si tú lo preguntas a toda la franja del famoso cinturón del maíz y del sector agropecuario, que son todos muy republicanos, ¿qué les pasaría económicamente si México les deja de comprar puerco, arroz, azúcar, perdón, maíz, fructuosa? Regresamos con Oscar Mario Beteta. Con el doctor Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Mi querido Ildefonso, te quito 2, 3 minutos. A ver, primero, te están preguntando qué porcentaje del total de las importaciones en Estados Unidos provienen de México. ¿Cuánto le vendemos del total? ¿Qué porcentaje? Creo que es 14% o estamos mal. Sí, no, estás bien, estás bien. Es aproximadamente el 14%. Somos, sin duda, obviamente, el socio comercial más importante. Somos pero hay que considerar que Estados Unidos, su economía externa, o sea, el comercio exterior de Estados Unidos, es mucho menor que la importancia que tiene el comercio exterior para México en términos de la proporción de sus importaciones y exportaciones con respecto a su Producto Interno es menor. Por eso a veces se piensa que tenemos menos capacidad de influir en esas decisiones porque
el producto norteamericano no depende tanto del sector externo, pero es una mala interpretación, porque hay que analizarlo por sectores y hay que analizarlo por la influencia de esos sectores. Bien, oye, Ildefonso, y finalmente, eh, deja de repetir el auditorio para concluir, y si no me corriges, dices, mira, yo creo que vamos a optar, bueno, no optar, sino la mejor solución para todos es seguir con esta revisión del TEMEC cada 10 años, como está estipulado, y cada año que nos sentemos a negociar, pues procurar que esto cumpla con las condiciones iniciales, que es extenderlo hasta 16 años más, que sería, creo que el 2042, habías comentado, no recuerdo bien. Y bueno, pues ahí te mantienes tú, ¿no? A ver, precisemos, hoy se cumplen los 6 años que manda la primera revisión. Si hoy nos hubiéramos puesto de acuerdo los tres, lo estaríamos proyectando hasta el año 42 con una revisión que llegaría justamente en el año, 6 años a partir de este, que es prácticamente en el 30 y, si no me equivoco, en el 32. O sea, estamos en el 26 más 6, es efectivamente. Si hubiera ocurrido ese escenario, no ocurrió ese escenario, seguimos negociando con Estados Unidos. Asumiendo de que Estados Unidos finalmente acepta en el 27 refrendarlo después de que nos pongamos de acuerdo, nos estaríamos yendo a un horizonte de planeación de 16 años al 43 con una revisión en el 33. Ese sería el mecanismo. Recuerda que la obligación es revisar a los 6 años de establecido el acuerdo. Como hoy no hay relanzamiento a los 6, por eso estamos en esta brecha que tenemos 10 años más para evitar que llegue a su conclusión en el 36. Bien, Ildefonso Guajardo, pues si nos permites, es una gran oportunidad para nuestro auditorio escuchar a un hombre tan versado, tan preparado y con tanto conocimiento de la parte comercial. Y yo aprecio mucho tu tiempo y pues danos chance de seguirte buscando, ¿no? Claro que sí, a tus órdenes y creo que habrá un par de factores que pudieran darle otra velocidad a esto. Yo creo que uno de ellos es la necesidad de Donald Trump de colgarse medallas en el pecho. Y una medalla sería decirle a sus electores que quieren este tratado, pues que consiguió una nueva negociación en los mejores términos posibles. Y tiene que ceder algo, porque no la tiene tan fácil en la intermedia del 27 con los demócratas, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Hay que ver todo lo que le sacaron los iraníes después del error que cometió. Pues y ojalá esta tregua que dure con Irán, este, pues le permita dedicarse un poquito más a esto, ¿no? Con un poco de flexibilidad, porque ya ves que cuando se aplica, se puede aplicar de manera ruda. Esperemos que entienda que es mejor para todos llegar a un buen acuerdo. Hay que enviarle su chocomilk de la mañana con piloncillo demócrata, mi querido Ildefonso, ¿eh? Aunque le haga piojito a esta asistente que le echa muchas porras y que le pone mensajitos por todos lados. Te mando un abrazo siempre con enorme gratitud, ¿eh? Igualmente, un abrazo.